Hechos, capítulo 18, 1, 2, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Acuérdense que la primera carta y la segunda de Corintios está referida a una ciudad que Pablo visitó y fundó una iglesia. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue ellos. Claudio fue un emperador que echó a todos los judíos de Roma. Entonces Priscila y Aquila eran expatriados, lo habían sacado de su patria, o de ese lugar donde estaban ellos viviendo. En el versículo 3 dice: y como era del mismo oficio, si Pablo, ven acá el dibujo, atrás, a mis espaldas, Pablo, Priscila y Aquila trabajaban armando carpas no las carpas que conocemos ahora de campamento, de camping, sino que eran viviendas, ¿no? Mucha gente vivía en carpas. Como era el mismo oficio y se quedó con ellos, trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, carpas, es lo mismo. En el 4 y el 5 dice: discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Es decir, ahí dejó de trabajar con sus manos y se dedicó de lleno a predicar la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Fíjense, discutir, debatir con ellos, ¿no? Es decir, la discusión no es mala, siempre cuando se haga en un espíritu bueno, pero Pablo quería enseñar que Jesús era el Señor. Silas y Timoteo eran dos colaboradores de Pablo. Eso lo venimos viendo. En el versículo 6 dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora y me iré de los gentiles. Esto tiene una relación con lo que Jesús decía: cuando alguien no lo quiere escuchar en sus tierras, sacudan el polvo de sus zapatos, ¿no? Hoy algunos dan un portazo. Bueno, ellos sacudaban el polvo, o en este caso la ropa, como decirlo: bueno, nosotros la predicamos, si ustedes no quieren aceptar, es su problema, y se iban, ¿no? Es como que a veces uno ruega mucho y ellos eran prácticos. Bueno, ¿querés aceptar la salvación? Dios te bendiga. ¿No querés aceptar? Es tu problema, chao. Si te viste, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque la urgencia siempre está como algo golpeando la puerta. Hoy también hay urgencia, porque vemos que el mundo se está destruyendo, el mundo está caminando hacia un abismo y cada vez más la gente necesita de Dios. A veces no se dan cuenta, pero el único que puede sostenernos físicamente, espiritualmente y emocionalmente es Dios. Él reconcilia, Él produce milagros, Él hace grandes cosas. Vamos a ver, el ministerio en Corinto, Hechos del 1 al 17, dice: Pablo trabaja y habla en las sinagogas. ¿Dónde hablaba? En las sinagogas, en los lugares públicos. Pablo se hospeda en la casa de Justo, como el miembro de acá del ministerio, Justo, ¿no? Pablo es llevado al tribunal de Galión. Enseguida Pablo fue enjuiciado porque no era fácil predicar en esa época la palabra, como hoy se puede predicar, acá, al menos acá en Argentina. En otros países quizás no. 18:7-8. Y salió de allí y se fue a la casa de un llamado Justo, temeroso de Dios. Muchas veces van a encontrar esa palabra. Temeroso de Dios quiere decir no que le tiene miedo como nosotros tenemos el miedo, ¿no? Sino el respeto a Dios, ¿no? Temeroso de Dios porque Dios todo lo ve. Todos nuestros actos, aunque son invisibles para la gente, no es invisible para Dios. Dios ve todo. Entonces, Pablo y la gente que se rodeaba era temerosa de Dios. La cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo era el principal de una sinagoga, era como un pastor que estaba a cargo de una comunidad.
Dicen los que estudiaron la historia que las sinagogas eran pequeños grupos, no eran grandes, donde había gran multitud, sino que eran familias que consagraban un espacio para Dios, y eso lo llamaban sinagoga. En la sinagoga se enseñaba a leer y a escribir, es decir, tenía también carácter de escuela, ¿no? Jesús, cuando era chico, fue criado también en una sinagoga, porque es la costumbre judía que todos los judíos vayan a la sinagoga. Por eso, hoy los chicos van a la escuela y los que tienen familia cristiana van a la iglesia. Pero en esa época no había por un lado escuela y por otro lado iglesia, sino que era una sinagoga, que la sinagoga hacía de enseñar a leer y escribir y también enseñar la palabra de Dios. Amén. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Fíjense, se cumple lo que le pasó al carcelero de Filipo, ¿se acuerdan? Serás salvo tú y toda tu casa. Tarde o temprano la salvación llega cuando oramos. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. El principio de ser parte de la membresía de una iglesia es ser bautizado, o por lo menos es lo que hace el signo visible. El otro día estábamos hablando con una pareja de jóvenes que quieren casarse, y entonces salió el tema de la visibilización de las cosas. Entonces me ponía el ejemplo de que cuando un joven, o un no tan joven, porque hay gente que se recibe siendo grande, ¿no?, le entregan un diploma en una escuela, no importa la edad, visibiliza ante el público el diploma que va a recibir. Si nadie va a recibir un diploma en el baño o en la casa, sino que lo hace públicamente. ¿Para qué? Porque la gente testifica con su vista lo que está recibiendo esta persona. A los que les gusta la televisión y ven el Martín Fierro, o no sé, en Paraguay cuál será la estatuilla, acá es el Martín Fierro, en Estados Unidos el Oscar, cuando el artista o la actriz recibe la estatuilla, ¿por qué lo hace públicamente? Porque es reconocido públicamente su labor como artista, ¿se entiende? Entonces el bautismo, en casos excepcionales, siempre tiene que ser público. Solamente en la Biblia aparece un bautismo privado, que no fue tan privado, porque había gente. Cuando el eunuco se bautiza ante Felipe, que iba el eunuco, pero no es que uno pensaba que iba en una carreta del solo, sino que iba a una especie de procesión, ¿no? Era una persona, un eunuco, una persona, dice, un alto funcionario. Es como si hoy un funcionario importante iba bien con las escoltas, qué sé yo, y entonces se le acerca a Felipe. Felipe le enseña lo que él estaba leyendo, que no lo entendía, que era el libro del profeta Isaías, y el eunuco dice, ¿qué impide que yo me bautice? Entonces Felipe, ni corto ni perezoso, vio un charco de agua y dijo, bueno, ya hay niños, ¿no? Entonces vi en Facebook un video de, ¿vieron esas palas mecánicas que se usan para sacar tierra? Bueno, habían improvisado una pileta ahí adentro y lo metieron a uno ahí. Y bueno, cuando uno quiere bautizar, que se bautiza, no importa. ¿Se atreven a decir a alguien que iba a un grupo itinerante, lo metieron en un camión y lo bautizaron? Y yo le pregunté, ¿y vos sabés lo que hacían? No, pero como todos iban para aquel lado, fui yo también. Digo, bueno, tampoco eso, uno tiene que saber lo que va a hacer, ¿no? Crispo, bueno, principal, muchos de los corintios creían y eran bautizados. Grupos pequeños, como el nuestro. La casa de Tito Justo, en Hechos 18, 4, 11, se congregaba la iglesia de Corintio. Es decir, la iglesia de Corintio empezó en la casa de Tito Justo. Fíjense. La casa de Jasón, 17.1.7, origen a la iglesia de Tesalónica. Si las iglesias empezaron, y siempre empiezan, en casa de familia. Casa de Aquila y de Priscila, Asíncrito, Flegonte, me lo manda el enemigo a mí estos nombres, Filólogo y Julia. En Romanos y en Efesios eran Roma, una casa, una iglesia, fue creada ahí. Fíjense, todos grupos familiares. Acá viene lo lindo, que es la visión. 9:11 dice, entonces el Señor le dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá contra ti
la mano, no pondrá contra ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Pablo tenía miedo por su vida porque estaba amenazado de que lo iban a matar. Entonces, en una visión de noche, porque Dios nos habla de muchas formas, a veces nos habla por sueños, por visiones, ¿no? Le dijo, no temas, Pablo, yo estoy con vos. Y si Dios nos da el ok, avanti. Una vez decía un pastor muy conocido en Argentina, joven, que sintió de alquilar un estadio para una cruzada. Y le llamó a un evangelista muy conocido y le dice, ¿usted qué opina? Dice, de que yo alquile un estadio. Entonces le dijo, si Dios te dijo, adelante. Ahora, si Dios no te dijo, va a estar en problemas, porque te vas a endeudar hasta la coronilla. Y yo creo que este es el tema, ¿no? Uno dice, voy a hacer esto, bueno, está bien, pero siempre tiene que buscar el aval de Dios, que Dios apoye esto. O sea, cualquier cosa, un trabajo, un proyecto. Por eso dice el Salmo 127, si Jehová no habita en la casa, en nuestras vidas, en vano trabaja el obrero. Es decir, por más que te levantes temprano y te acuestes tarde, no pasa nada. Ahora, cuando Dios ama a aquel que tiene dependencia de él, Dios le da el ok. Y de alguna forma es como que se produce milagro y se abren puertas. Hechos 12, 13. ¿Voy muy rápido? ¿Está bien? ¿Se entiende? Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. ¿Se acuerdan cuando hablamos del el bautismo de Pablo? Pablo perseguía a los cristianos. Dice que asolaba las casas de los creyentes. Cuando Pablo era Saulo, él tenía poder militar, cartas del gobernador para aniquilar a los cristianos. Iba camino a Damasco, se le aparece el Señor y le dijo, Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quedó ciego 3 días y fue a la casa en Damasco, en una casa lo alojaron, y Ananías, en visión, vio que tenía que bendecir a Pablo. Desde ahí, Dios le fue honesto, porque Dios es honesto. Le dijo, Pablo, yo te elegí para que prediques las palabras, pero vas a sufrir mucho. No le dijo, anda, todo bien. Si Dios siempre cuando nos da un respaldo, también nos advierte de los peligros que vamos a correr. Amén. Jesús lo dijo, muchachos, ustedes prediquen el Evangelio, pero van a ser perseguidos, van a ser vituperiados, van a ser injuriados, van a ser malinterpretados por causa mía. Gozaos y alegraos, dijo Jesús, porque esto le pasó también a los profetas. Pablo sabía eso, pero sin embargo cuando el Espíritu de Dios está en él, él se sentía fuerte. Diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Esto se llama injuria o calumnia, ¿no? Cuando se dicen cosas que no son correctas. Fundación de la iglesia. Pablo fundó la iglesia en su segundo viaje misionero, Hechos 18, cerca del año 52 después de Cristo. 52 años después de Cristo. Se sabe históricamente que Galión fue el procónsul de Acaya en el año 51 después de Cristo. Esto está en la historia también, si no es un invento de alguien que escribió. Saliendo de Atenas, Pablo llegó a Corinto. Poco después llegaron Silas y Timoteo. Acá se va armando como el equipo. Los que están siguiendo el mundial ven que el fútbol se juega en equipo, ¿no? Una vez Jorge Luis Borges, quien lo conoce, fue un escritor argentino muy conocido a nivel mundial, y no le gustaba el fútbol. Y entonces le preguntaron, ¿usted qué opina del deporte? ¿De qué deporte dice? Del fútbol. ¿Y de qué se trata? Dice Borges. Medio irónico, ¿no? Dice, y son 11 tipos detrás de una pelota. Dice, qué egoísta, ¿por qué no le da una pelota a cada uno? Dijo Borges, ¿no? Era muy irónico.
Claro, era un intelectual que él decía con las masas yo no me junto, ¿no? Pero el deporte, cualquier deporte, tiene que ser bien trabajado en equipo, ¿no? Es decir, por más que Messi sea Messi, si los otros 10 no lo respaldan, no pasa nada, ¿no? El equipo tiene que estar conformado. Pablo formó un equipo. Corintio, Silas, Timoteo, parejas de compañeros de viaje, y Priscila y Aquila, un matrimonio. Es decir, trabajaban en equipo. 14-15, miren qué importante. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a los derechos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Esto se llama prudencia. Prudencia. Gamaliel, que fue el maestro de Pablo, que está en la Biblia, cuando los cristianos iban a ser juzgados, le dijo a sus compañeros o hermanos del Sanedrín, Gamaliel, le dijo: déjenlo, no lo castiguen, porque si es de Dios, va a prevalecer y no sea cosa que nosotros estemos peleando contra Dios. Pero si no es de Dios, se va a desvanecer. Miren qué sabiduría, ¿no? Lo que no es de Dios, se va. Lo que es de Dios prevalece. 2000 años que está la iglesia de Cristo. Y ni las puertas del infierno pueden contra eso. Porque es de Dios. Por más que los hombres hagamos cosas indebidas, por más que muchas veces quisimos destruir la iglesia, el fundamento es Cristo. Y es indestructible. Entonces Galión dijo: no me pongan como juez, porque son cosas de ellos. Me siguen, ¿no? Amén. Entonces, no sea cosa que nosotros estemos peleando contra Dios. 16, 17. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, operándose de Sóstenes era un personaje, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se les daba de ellos. Llegó a Efesios, versículo 19, y les dijo: y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Fíjense, Pablo era cumplidor de sus fiestas. Es decir, él sabía que las fiestas que venían eran fiestas importantes, no fiestas como las que conocemos nosotros, fiestas religiosas importantes, la Pascua, por ejemplo, ¿no? Entonces Pablo tenía bien presente eso. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Efesio. Y esto es algo importantísimo. 24-26. Llegó entonces a Efesio un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, es decir, era griego, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, es decir, no tenía instrucción bíblica. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, es decir, el matrimonio, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino del Señor. Acá yo puse algo: elocuencia. ¿Qué es una persona elocuente? Es la habilidad de conmover, convencer o persuadir. Sí, hay políticos que son muy elocuentes, que hablan y te enroscan, tienen una facilidad de palabra que vos decís: no puedo zafar lo que dijo, ¿no? Pero hay personas que tienen ese carisma de hablar, que son elocuentes los que dicen. Pero eso no garantiza que esté el poder de Dios en las personas. Es decir, es un don natural. Entiéndanme.
hay personas que por ahí no tienen la facilidad de palabra, pero si está Dios con ellos, lo que digan va a producir un impacto en el mundo espiritual. Por eso uno no piensa que, a veces dice, yo no puedo hablar de Cristo porque no sé hablar. Moisés tampoco sabía hablar, pero Dios se encargó de que él hable a través de Aarón. Jeremías dijo, yo soy niño, no puedo hablar. Soy niño, un niño no tiene... Y Dios le dijo, yo te voy a poner palabras, Jeremías. Habla. Y habló. ¿Y cómo habló? Entonces, no hay excusa. A veces decimos, nosotros no nos comparamos con personas que han estudiado. Por ejemplo, los abogados. Los abogados son entrenados para hablar, porque su facilidad de palabra es lo que hace que puedan ganar un juicio. Hubo abogados extraordinarios que ganaron un juicio por la palabra simplemente, ni siquiera con la documentación de los hechos. Pero eso no quiere decir que tengan el poder de Dios. ¿Me entienden, no? Llegó a Efesio después de la visita de Pablo, estamos hablando de Apolo. Varón elocuente significaba literalmente sabio, culto, erudito, diestro en el uso de las palabras. Conocía el Antiguo Testamento y tenía facilidad y habilidad para explicarlo. Es decir, una persona así. Instruido en el camino del Señor, judío convertido, exponía en la sinagoga lo de Jesús, de que Jesús era el Mesías. Pero Priscila y Aquila dice que lo tomaron aparte y le explicaron un poquito más sobre qué, sobre el camino. Porque esto tiene que ver con la humildad. Si Apolo sería una persona sobria, le hubiera dicho, no, ustedes que son un matrimonio simplote, ¿qué me van a explicar a mí si yo conozco la palabra de Dios? No, dice que lo tomaron aparte y le enseñaron más del camino. Ser enseñable es una virtud del cristiano. Por eso cuando uno cae en la soberbia, cae muchas veces en desgracia, porque se encierra en su propio conocimiento. Qué bueno es cuando somos enseñados. Y todos nos pueden enseñar, todos nos enseñamos. Un chico nos puede enseñar, un padre nos puede enseñar, la vida nos puede enseñar, las circunstancias nos pueden enseñar, el momento que estamos viviendo nos puede enseñar, lo que nos rodea nos puede enseñar, pero está en nosotros. Entonces, hermanos, Pablo ahí conoció, Apolo a Priscila y Aquila, que eran judíos de Ponto. Habían sido desalojados de Roma, pero sin embargo no se fueron mal, sino que donde fueron no dejaban de anunciar el reino de Dios. Esto es la misión de alguien que la tiene clara. No importa dónde está, sino donde está, trata de producir un nuevo impacto conforme a la palabra de Dios. A veces nosotros, una vez decía un pastor, yo no puedo esperar tener una super iglesia para predicar. Si tengo un árbol y no tengo todavía casa, voy a predicar debajo del árbol. Porque Dios se va a encargar de armarme la casa. Pero si yo busco primero el espacio, nunca va a llegar la congregación. Porque la congregación se construye de abajo como una pirámide. Es decir, la pirámide no se empieza de arriba, se empieza de abajo. Y es la construcción. Nosotros vamos construyendo la familia de Dios en la medida que nos encontramos y los que nos vamos relacionando. ¿Se entiende? Amén. Esto es lo lindo. Y entonces, yo me acuerdo hace unos años, cuando estábamos acá, bastante, ¿no? Con mi esposa armando la iglesia, fueron viniendo hermanos de otros lugares, por ejemplo, con un ritmo de música, y nosotros captamos que era lo que el pueblo quería cantar. ¿Se entiende? Porque lo peor que hay es imponer un ritmo cuando la gente no está en ese ritmo. Les contaba el otro día en el discipulado que tenemos los martes, que hubo un misionero inglés que fue a predicar a África y fue con traje, corbata, a África a predicarle a los aborígenes. Y entonces sacó el himnario y empezó a cantar en ese pseudo africano inglés que tenía mezclado un himno viejísimo. Los indios lo miraban así como diciendo, ¿viste de dónde salió? Marciano. No pasó nada. Fue a la oración, oró, ayunó, buscó de Dios, y Dios le dijo, tenés que adaptarte a ellos, no que ellos se van a adaptar a vos.
Y le puso el ejemplo de una maceta. Fíjense qué bueno. Si yo esta maceta la planto en la tierra y no saco la maceta, la planta no se desarrolla. ¿Se entiende? Porque tiene que echar raíz en la tierra donde va a crecer. Si yo voy a un lugar que tiene otra cultura, yo tengo que aprender esa cultura. Porque si no va a ser como dos formas de ver diferentes las cosas. Y entonces dice que estuvo meses buscando en Dios y no pasaba nada. Un día, el cacique de una de esas tribus le dijo, ¿qué le pasa, señor? Le dijo. Y dice, no sé, qué sé yo, no estoy bien. Y se le voy a contar la historia de nuestro pueblo. Y escuchó. Le dijo, yo soy el jefe, el cacique y hay muchas tribus acá. Cuando nosotros nos peleamos entre tribus, nuestro hijo lo entregamos, no es que lo matan, sino que lo entregamos como rehén a la otra tribu, como una especie de apaciguador para lograr la paz. De ahí se llamaban hijos de la paz. Entonces a él le cayó la ficha y dice, bárbaro, este argumento me viene como anillo al dedo. Así como usted entrega a su hijo para que haya paz en la tribu adversaria, Dios hizo lo mismo con su hijo. Y ahí se convirtieron, porque entendieron el mensaje, porque estaban hablando el mismo idioma. Decía el pastor Play, el diablo habla nuestro propio idioma, porque sabe de qué estamos hechos. Y nosotros los cristianos a veces somos medio cortitos, necesitamos hablar el idioma de la persona. Ser más astuto que el príncipe de las tinieblas y buscar la forma que el otro entienda. Perdón, el mensaje. Entonces, Priscila y Aquila le dijo a Apolo, mira, Apolo está muy bueno, predicás bárbaro, tienes una elocuencia, una labia de aquella, pero te faltan algunas cositas. Y dice que Apolo aceptó esa enseñanza, porque era una persona enseñable. El deseo es que seamos enseñables, todos, en todas las cosas que Dios nos pone en el camino. Yo en primer lugar, que seamos enseñables, que aprendamos del otro, que escuchemos. Porque Dios construye en base a nuestra apertura de corazón. Vamos a orar. Señor, seguimos leyendo este precioso libro, Hechos de los Apóstoles, bajo la pluma de Lucas, el médico. Nos asombra, Señor, cómo tu hijo Pablo, perseguidor de la iglesia, tuvo un cambio tan radical en su vida que no cesaba de anunciar la buena nueva del reino. Formó un equipo, Señor, no era un ave solitaria, no era una persona que se cortaba sola, sino que armó un equipo con Priscila y Aquila, un matrimonio, y también, Señor, con Timoteo, Señor, con Apolos, y también, Señor, con su inseparable Lucas, el escritor. Oh Dios, ayúdanos como iglesia a seguir construyendo este equipo. Ayúdanos, Señor, a tratar de entender que esto lo hacemos entre todos, Señor. Que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades del aire, Señor. Que seamos una comunidad viva, que nos podamos apuntalar los unos a los otros. Gracias, Señor, porque en estas palabras encontramos a personas en acción, trabajando juntos, mancomunados, como un equipo deportivo, Señor. Amén. Gracias por tu palabra. Bendice a nuestras hermanas presentes. Bendice a todos los que están ahora trabajando o haciendo una actividad fuera de esta iglesia. Alcánzalos con tu gracia. Nuestras familias, los que no te conocen, los que están apartados, Amén. los que se han predicado y se han enfriado. Amén, Tócalos Señor. en su vida, Señor, en el Amén. nombre de Jesús. Amén, Empieza a moverte con la unción que viene de lo alto sobre En el aquellos nombre de que amamos Jesús, y que Señor. están en otra cosa, Señor. Oh, sí, Que están Señor. quizás bajo drogas o bajo hábitos maliciosos, Señor. Alcánzalos con tu gracia. En el nombre de Bendícelos Jesús, en el Señor. nombre de Cristo Jesús. Amén.